Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la conferencia del día de hoy. Esperamos que se encuentren muy bien. De a poquitos se van sumando más participantes. En el día de hoy la conferencia es acerca del cambio climático y el desarrollo sostenible, ¿sí? En diálogo entre Argentina e Italia. En esta oportunidad, bueno, tenemos tres destacados expositores también, así que desde ya darles la bienvenida y bueno, muchísimas gracias por participar. Esperemos que disfruten mucho del espacio y muchísimas gracias a los expositores que en breves presentaremos, ¿sí? Fer. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias, Cande. Buongiorno a tutti. Es un placer para nosotros estar hoy dando inicio a esta conferencia, la conferencia sobre cambio climático y desarrollo sostenible, un diálogo entre Argentina e Italia. Quiero contarles para aquellos que se suman hoy por primera vez que esta conferencia la organizamos desde el Centro Ítalo-Argentino de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires. Este centro que fue creado en el año 2018 entre la universidad y la Embajada de Italia en Argentina y que busca fomentar el diálogo y el intercambio académico entre ambos países. Puntualmente, esta conferencia forma parte de la Diplomatura en Estudios y Gestión de Instituciones de la Colectividad Italiana, una propuesta que venimos llevando por tercer año desde el 2019, que cuenta con el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y de los 9 consulados italianos que están presentes en la Argentina. Una propuesta federal que vienen cursando estudiantes de todo el país desde el mes de julio de este año y que esperamos que permita acercar a los jóvenes, a las instituciones italianas que tenemos en la Argentina, estas más de 400 instituciones, clubes, asociaciones, teatros, que generan y llevan adelante una tarea muy importante a lo largo y ancho de nuestro país. Y además de acercar a los jóvenes con la idea de generar proyectos, distintos proyectos con los cuales van a terminar el trayecto académico a lo largo de la diplomatura, y que esperamos tengan en cuenta las distintas dinámicas y tópicos que tienen que ver con el desarrollo de las instituciones. Por eso las conferencias están pensadas como espacio abierto de diálogo. Esperamos que la disfruten, como decía Cande, y que podamos establecer un vínculo, un diálogo sobre el final, a través de las preguntas que ustedes tengan para hacerles a los tres panelistas, que la verdad es un lujo y les agradecemos mucho a Hernán, Antonio y a Giovanni por estar presentes en el día de hoy. Esta es la quinta conferencia que hacemos este año en el marco de la diplomatura. Hemos hecho antes sobre deporte, sobre igualdad de género, y nos parecía fundamental poder hablar hoy sobre el medio ambiente, una temática urgente, necesaria, que es importante tomar desde la sociedad civil y desde cada una de las instituciones, y que creemos que es necesario abordarla de manera integral, no solo como una cuestión específica, sino ligada a lo social, a lo productivo, a lo económico y a lo político. Así que, sin más, pedirles a aquellos que puedan que enciendan la cámara, así nos vemos y este espacio es más ameno, y gracias por estar presente. Y desde ya, bueno, como decía Fer, agradecemos a cada uno de los participantes, ya sean quienes están haciendo en este momento la diplomatura así del SLAE, como así también quienes se conectaron por primera vez a la conferencia. Entonces, bueno, como decía Fer, la conferencia tiene un poco el objetivo de plantear los principales desafíos que plantean el cambio climático y las estrategias que se pueden también plantear en la actualidad en torno a la construcción de un desarrollo sostenible, ¿sí? En el marco también bueno, de las instituciones italianas en Argentina. Entonces pasamos a presentar a cada uno de los panelistas, quien agradecemos desde ya por su tiempo y por poder estar presentes.
Por un lado, Hernán Hogassian, él es licenciado en Ciencias Ambientales y docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Es director provincial de Transición Ecológica en el Ministerio de Ambiente también de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, Giovanni Bozzetti, que va a hablar en italiano, piacere. Es licenciado en Economía y Comercio por la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, docente de la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, vicepresidente de Confindustria Cissambientale y ha ejercido cargos en el sector público, privado y en la sociedad civil. Y por último, Antonio Cachano, él es ingeniero civil con formación de postdoctorado, investigador senior por la Universidad de los Estudios de Génova y forma parte del proyecto Bridge to Change, que vincula a la Argentina e Italia en materia de mediación en la calidad del aire. Así que, bueno, damos la palabra a Hernán. ¿Te escuchamos? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y Iniciamos. todas. Buenos días, Muchas, Hernán. muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla para compartir una pequeña presentación. Ahí se ve, ¿no? Sí, perfecto. Bien. Creo que estoy con algunos problemas de conexión. Cualquier cosa me van diciendo si no se entiende, porque está algo inestable. No creo que se corte, pero bueno, ustedes me van avisando. Bueno, nuevamente buenos días a todos y todas. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Como me presentaron, soy licenciado en Ciencias Ambientales y ahora circunstancialmente director provincial de Transición Ecológica en el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, el primer ministerio de ambiente en la historia de la provincia, creado el último día hábil de diciembre del año pasado, o sea, prácticamente en enero del 2022, hace alrededor de 10 meses. De transición ecológica tenemos justamente toda la política de cambio climático a cargo de la provincia de Buenos Aires. Así que la idea es que podamos hacer un repaso sucinto, rápido, por tres ejes principales. Por un lado, poder empezar a charlar o hacer una primera aproximación de qué es el cambio climático, por lo menos de la perspectiva del sur global de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires concretamente, discutir en torno a algunas definiciones que van a ser la base para, en segundo término, discutir qué es lo que pasa con el cambio climático en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, sus causas y sus consecuencias, y en tercer lugar, concretamente discutir algunas políticas públicas que empezamos a llevar adelante en estos meses de reciente creación del Ministerio y de la Dirección, algunas acciones llevadas adelante y muchas oportunidades que tenemos por delante. Espero que no se me haga largo, así que voy a tratar de acelerar. Cualquier cosa me detienen. Bien. Algunas definiciones entonces en torno al cambio climático y en primer lugar al cambio global. Una de las cosas que le preguntaba a Fernando era, bueno, cómo veníamos en cuanto a conocimiento técnico de la temática, y por eso me parecía importante detenernos rápidamente en destacar que el cambio climático en realidad es uno de los cambios que se generan o que estamos generando desde, digamos, los seres humanos en el planeta Tierra. Y a esa multiplicidad de cambios la llamamos cambio global, ¿sí? Que una definición concretamente es la multitud de cambios ambientales documentados y estudiados a escala planetaria, e incluyen, como le decía, no solo el cambio climático, sino la pérdida de la biodiversidad, al cambio en el uso de la tierra, que muchas veces acá en la Argentina lo conocemos como, por ejemplo, la deforestación, o el avance de la frontera urbana, ¿no? El cambio de los pastizales por cemento,
esos cambios en el uso de la tierra, cambio en el ciclo del carbono y del agua, entre otras cosas. Con esto quiero hacer énfasis en que el cambio climático es solamente uno de los diversos problemas que tenemos a escala planetaria. No quiere decir que sea ni más ni menos importante, pero es el que vamos a abordar en esta conversación del día de hoy. Cada uno de estos cambios pueden alterar la capacidad de la Tierra para sostener la vida. Ese es el común denominador que tienen. Y concretamente, cuando hablamos de cambio climático, quiero hacer referencia a la definición que se usa en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que habla de cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera y se suma a la variabilidad natural del clima. Acá hay dos componentes muy importantes de esta definición de cambio climático. Y es que, por un lado, desde Naciones Unidas se reconoce y se le atribuye directa o indirectamente a la actividad humana el cambio climático. Esta es la diferencia entre justamente el cambio del clima, el cambio climático, la variabilidad natural del clima, bueno, puede hacer que algunas décadas o cientos de años el clima en el planeta esté relativamente más cálido, relativamente más frío. De hecho, los cambios a niveles de eras geológicas así lo explican, pero concretamente cuando hablamos de cambio climático hablamos del efecto directo o indirecto de la actividad humana, y ahora vamos a ver cómo es que se prueba eso. Y concretamente el cambio climático se produce por el aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, y como no tenemos por qué saber qué son los gases de efecto invernadero, traje rápidamente una definición. El efecto invernadero es el proceso en el que la radiación que emite la superficie de la Tierra es absorbida por los gases de efecto invernadero, que ahora lo vamos a ver en un gráfico, y se irradia en todas las direcciones. Esta es una definición muy técnica. Lo importante que me parece fundamental es entender que el efecto invernadero es un efecto natural que permite la vida básicamente en el planeta Tierra. Fíjense que gracias al efecto invernadero nosotros en la Tierra no tenemos una temperatura de 18 grados bajo cero en promedio, que sería la temperatura estimada en ausencia de gases de efecto invernadero. Bueno, por lo tanto, los gases de efecto invernadero son estos gases atmosféricos que absorben y emiten la radiación y que producen el efecto invernadero. Los principales gases son el vapor de agua, que está muy presente, el ozono, que también está muy presente en la atmósfera, y estos tres gases de efecto invernadero muy famosos cuando discutimos sobre el cambio climático, porque son los que emitimos principalmente desde la actividad humana, que es el dióxido de carbono, el gas metano y los distintos óxidos de nitrógeno que se generan a partir de la actividad industrial. En este cuadrito que vemos debajo, vemos la cantidad de años que está presente cada una de estas moléculas en la atmósfera hasta su descomposición, y el potencial de calentamiento global es cuánto amplifican este fenómeno de efecto invernadero cada una de estas moléculas. Entonces, como podemos ver, una molécula de gas metano produce un calentamiento global 84 veces superior a una molécula de dióxido de carbono, y una molécula, en este caso, de óxido nitroso, produce un potencial de calentamiento global 260 veces superior a una molécula de dióxido de carbono. Por lo tanto, bueno, están en orden creciente en cuanto a peligrosidad, ¿no?, en materia de cambio climático. Esto es un gráfico que trata de sintetizar esto que veníamos diciendo. Los gases de efecto invernadero se ubican en esta región de la atmósfera. La radiación que entra del Sol es reflejada por la Tierra, y una porción de esa radiación rebota, por decirlo sencillamente, producto de los gases de efecto invernadero, y mantiene la temperatura habitable en el planeta Tierra. Lo que pasa es que cuando aumenta la concentración de gases de efecto invernadero, es cada vez más la radiación que está retenida en el planeta Tierra, entonces se eleva la temperatura media del planeta, y por eso hablamos del calentamiento global, producto del aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero. Ahora, ¿por qué decimos que es producto de la actividad humana
el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Muchas veces se ha escuchado, por suerte son cada vez menores estas expresiones en todo el planeta, pero muchas veces hay sectores de la sociedad que niegan la ocurrencia del cambio climático. Bueno, justamente podemos ver en este caso, en los últimos 10.000 años, cómo fue cambiando la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y como vemos, fue prácticamente estable, con un ligero ascenso, pero podemos ver cómo la curva de crecimiento se crece, digamos, muy exponencialmente en una porción de 200 años. Y ahí es a donde quiero que le hagamos zoom, pero básicamente este gráfico es el que explica por qué es la actividad humana la que genera el aumento muy considerable en la concentración de dióxido de carbono, muy por encima de las tendencias o de los cambios naturales producto de las distintas eras geológicas. Cuando vemos que las emisiones globales de dióxido de carbono en los últimos 60 años van creciendo de manera sostenida y superponemos justamente qué es lo que fue pasando con la temperatura media de la Tierra, vemos que hay una superposición prácticamente exacta. Vemos justamente que a partir de los años 60, 70, 80, que es cuando se empieza a ver de manera más notoria el aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero, particularmente el dióxido de carbono en la atmósfera planetaria, la temperatura media de la Tierra empieza a aumentar. Con este gráfico simplemente lo que quiero mostrarles, y ya empiezo a redondear toda esta primera parte que es la base para después discutir por qué tenemos que invertir en políticas públicas en materia de cambio climático y hacia dónde deberíamos direccionar esas inversiones. Pero en este gráfico básicamente lo que mostramos es la anomalía de temperatura, o sea, en el 0 sería que se mantiene el promedio, cuando estamos por encima estamos hablando de casi entre medio grado y 1 grado por encima de la época preindustrial, ¿sí? Esta es la temperatura global simulada con la actividad humana, esto es lo que está pasando, ¿sí? Cómo se ve la variación en la temperatura media de la Tierra, y en el gráfico al lado lo que vemos en la curva celeste es la temperatura media de la Tierra si no existiera actividad humana. Entonces acá, de nuevo, gracias a simulaciones matemáticas, podemos ver que la tendencia se sostendría y no estaría en aumento. Lo que pasa año a año, ¿no? Bien, entonces, algunas actividades que causan emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto contribuyen al calentamiento global y al cambio climático. Por un lado, la agricultura y la ganadería, ¿sí? Especialmente la producción agrícola lo que hace es favorecer las emisiones de esos gases de óxidos nitrosos, que son los que tienen un potencial de calentamiento más elevado, y la ganadería, por su parte, la del gas metano. Estos dos gases de efecto invernadero son todavía más poderosos que el dióxido de carbono. Cambian el uso del suelo, como decíamos, la deforestación, los desmontes, no solo emiten gases de efecto invernadero, sino que al tener menos cobertura vegetal reducimos la capacidad de secuestro de ese carbono. Recuerden que las plantas utilizan el dióxido de carbono para hacer fotosíntesis y emiten oxígeno. La quema de combustibles fósiles para generar energía, los distintos procesos industriales y la mala gestión de los residuos genera también emisiones de gases de efecto invernadero por la descomposición. Ahora, consecuencias de estos aumentos, porque si no pareciera que todo queda como bastante abstracto, ¿no? Hablamos de cambio climático, hablamos de números, de gráficos y demás, y no vemos cómo nos afecta en el día a día a nosotros y a nosotras. Y concretamente este es un gráfico de barras que lo que muestra son las tendencias mundiales en la cantidad de desastres y víctimas reportadas. En las barras celestes, la cantidad de víctimas, que vemos que van en aumento también, una tendencia, y la cantidad de desastres ambientales
también. Concretamente lo que decimos con el cambio climático, lo que está probado también por investigadores e investigadoras de todo el mundo, es que la consecuencia más importante es que haya un aumento en la frecuencia y en la intensidad de los eventos extremos, como sequías, como inundaciones, como olas de calor, como tornados. Y concretamente, para llevarlo al caso de la provincia de Buenos Aires, se ven casos como en el 2012 y en el 2013, 2 años consecutivos, con eventos extremos que la verdad es que no solemos tener. Concretamente un tornado en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, en la zona oeste del AMBA en realidad, y bueno, la gran inundación en la ciudad de La Plata, que es la ciudad capital de la provincia, en el año 2013, en ambos casos, bueno, eventos que tuvimos que lamentar fallecidos, además de muchísimos daños materiales. Concretamente, lo que decimos desde el sur global, lo que decimos de la provincia de Buenos Aires, de nuestro Ministerio de Ambiente, es que estos eventos extremos, cada vez más frecuentes y cada vez más intensos, bueno, afectan en mayor medida y con mayor intensidad a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Algunos otros impactos estudiados y que pueden suceder en el corto plazo para Sudamérica y para Centroamérica, según el IPCC, que es el órgano de las Naciones Unidas que junta a investigadores en materia de cambio climático de todo el planeta. Las mentes más brillantes del mundo discutiendo sobre cambio climático se conjugan en el IPCC. Concretamente, se esperan posibles impactos sobre la seguridad alimentaria. Concretamente, va a haber menos posibilidades de producir alimentos, se va a resentir la producción de alimentos en todo el mundo, pero particularmente en Sudamérica y en Centroamérica. Entonces, el acceso a la alimentación sana, segura y soberana va a estar en jaque. A la seguridad del acceso al agua, sabemos justamente que con el aumento de la temperatura y la disminución de las precipitaciones en algunas regiones de nuestro país, bueno, se va a empezar a dificultar el acceso al agua. A la salud, porque empieza a correlacionarse estos cambios, el cambio climático concretamente, pero además sumados a otros componentes del cambio global, con el aumento de las epidemias y la incidencia de los vectores. En estas latitudes, en el centro de la Argentina, ya podemos empezar a hablar cada vez más de una diseminación más notable de la Aedes aegypti, que es el mosquito que sirve como vector para el dengue. Bueno, ese mosquito hace décadas no llegaba a estas latitudes. Eso es producto de los cambios en el régimen hídrico y del aumento también en la temperatura media justamente de la Tierra, y en nuestro país también está impactando, sumado a una adaptación de esa especie que le permite empezar a migrar cada vez más al sur. Bueno, también alteración en la infraestructura, lo veíamos en las imágenes anteriores del tornado y de la inundación. Como decíamos, el nivel de riesgo ante estos impactos va a depender de la vulnerabilidad, de la exposición, el desarrollo socioeconómico de las personas y de la capacidad de adaptación. Entonces, por esto concluimos de que las consecuencias del cambio climático afectan a las personas más vulnerables. Y eso nos parece que, bueno, es uno de los ejes centrales de las políticas públicas. Ahora, saliendo un poco de la Argentina, de la región, y mirando qué es lo que pasa, cuál es la causa del cambio climático, por qué hubo un aumento sostenido en las emisiones de gases de efecto invernadero, cómo es que llegamos hasta acá. Bueno, se habla desde el sur global de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es un gran hito en materia de política internacional de los países emergentes. Hablar de responsabilidades comunes pero diferenciadas es algo que se empezó a instalar en la década del 90 en la ciudad de Río de Janeiro. Y justamente los países desarrollados son los que predominan en la cuenta acumulativa de las emisiones. ¿Qué quiere decir? Que si desde el 1840 hasta el 2004 acumulamos la cantidad de emisiones de dióxido de carbono, podemos ver que los principales países del mundo que
que más emiten, bueno, son los países más desarrollados, ¿sí? De hecho, en este gráfico de la derecha lo podemos ver que entre la Unión Europea, el resto de Europa, Estados Unidos y el resto del norte global, bueno, producen el 92% de las emisiones acumuladas. Esto sin querer retroceder en este debate quizás más internacional, ¿no? que se fue instalando desde el sur con mucho esfuerzo desde la década de los 90, yo creo que hoy cada vez más las responsabilidades son cada vez menos comunes y más diferenciadas. Porque esta tendencia de que los países más desarrollados son los que más emiten se sigue sosteniendo, al mismo tiempo que los países del sur global somos los que más sufrimos las consecuencias de la crisis climática. Concretamente, porque si el cambio climático afecta a los sectores más vulnerados, vemos en el gráfico abajo que lo que grafica en distintas tonalidades de rojo es la vulnerabilidad al cambio climático. Vemos cómo los países del sur global, los países en desarrollo, los países emergentes, son los más expuestos a estas condiciones de vulnerabilidad y al mismo tiempo son los que menos han emitido históricamente. De hecho, concretamente, Argentina aporta menos del 1% de las emisiones globales cada año de gases de efecto invernadero. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque ¿cómo tenemos que pararnos desde nuestros países para pensar la política de acción climática? ¿Tendríamos que priorizar la disminución en las emisiones o tendríamos que priorizar la adaptación al cambio climático? ¿Tendríamos que priorizar preparar a nuestros ciudadanos y ciudadanas para las consecuencias de la crisis climática que ya se están viviendo, ¿no? Y para impulsar esas políticas públicas, bueno, ¿cómo deberíamos impulsarlas? ¿Cómo deberíamos financiar esas políticas públicas? Y ahí hablamos de los deudores y los acreedores ambientales. Concretamente, desde el sur global hablamos de que existe una deuda ecológica, justamente por este mapa que se veía recién. Somos los países más vulnerados a las consecuencias del cambio climático, más vulnerables a las consecuencias del cambio climático y a la vez los que menos emitimos. Entonces, esos países del norte global, los países más desarrollados, justamente que se desarrollaron de nuestros bienes comunes naturales del sur global y que emitieron gases de efecto invernadero durante décadas y cientos de años, son los que están generando la crisis climática que afecta a la infraestructura y afecta el normal desenvolvimiento de la vida de millones y millones de habitantes del sur global. Por eso hablamos de deuda ecológica, muchas veces hablamos de la deuda financiera, ¿no? Concretamente la Argentina hoy está con una deuda muy importante con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, muchos de los países emergentes son deudores financieros, pero al mismo tiempo de que son deudores financieros, de que le debemos plata a países del norte, en general esos mismos países somos acreedores ambientales, o sea, tenemos servicios ambientales que prestamos, en este caso nuestros bosques, nuestros humedales, nuestros pastizales naturales, que absorben carbono, mientras los países del norte global fueron los que históricamente estuvieron emitiendo grandes cantidades de gases de efecto invernadero, que son las que generan la crisis que hoy nos traen a esta situación. Entonces, por eso se habla mucho, desde hace algunas décadas, también desde el sur global, de esto de deuda ecológica y del canje de deuda por acción climática. Bueno, nosotros tenemos algunos servicios ambientales que son muy valiosos para todo el planeta, pero también estamos restringidos desde el punto de vista financiero y económico, producto de las deudas económicas con los organismos multilaterales. Bueno, hay que encontrar la manera para que atravesar esta crisis climática pueda ser justo para todos y para todas, y por eso se propone el canje de deuda por acción climática. Pasando ya a una segunda parte y yendo quizás más concretamente al caso de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires, podemos ver los cambios observados en los últimos 50, 60 años, y como vemos en materia de, bueno, en términos del aumento de la temperatura, solo en 50 años cambió el régimen de la temperatura entre 1,5 grados aproximadamente en promedio en prácticamente toda la región argentina, todo el territorio argentino. Y uno diría, bueno,
pero que haga en vez de 30 grados, haga 30 grados, 5, no me cambia mucho. Bueno, quizás para la sensación térmica corporal no hay una diferencia muy contrastante, pero para la dinámica del ecosistema son cambios que son fundamentales. En términos de productividad, por ejemplo, producción de alimentos, en términos de provisión de agua o provisión de otros bienes, como puede ser la madera o la dinámica de los animales, de los peces. Bueno, el ecosistema se ve justamente desequilibrado por estos cambios y hay muchas consecuencias conocidas y muchas otras que todavía no conocemos que afectan infinidad de variables de nuestro cotidiano. Si te parece, Hernán, vamos... Materia de precipitaciones. vamos Sí, perdón. No, si te parece, vamos concluyendo en algunos minutitos, así damos la palabra al resto de los panelistas. Dale, bien, acelero. En materia de precipitación, como vemos, también hay un aumento en algunas regiones y una disminución en la zona del sur. Bueno, hay eventos meteorológicos destacados del 2020 que no quiero profundizar para ir avanzando y poder contarles rápido de las políticas públicas del Ministerio. Los impactos diferenciales, como les contábamos recién en la provincia de Buenos Aires, aumento de temperatura mínima, mayor incidencia de ola de calor, erosión costera, además de que tenemos en el área metropolitana de Buenos Aires casi el 40% de la población de la Argentina. Y entonces, ¿qué respuestas podemos adoptar desde la provincia de Buenos Aires? Por un lado, se pueden reducir las emisiones, como decíamos. Por el otro lado, se pueden moderar los daños o aprovechar las oportunidades. O sea, conocer, saber que el cambio climático ya es un hecho y tenemos que trabajar en la reducción de la vulnerabilidad. Y con eso quiero cerrar y contarles algunas de las cosas que estamos trabajando desde el Ministerio en 2 minutos nada más. Y bueno, y también plantear algunos desafíos de cara a lo que se viene. Concretamente en materia de mitigación, en términos de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero de la provincia de Buenos Aires, bueno, reconocemos que la energía en la provincia de Buenos Aires está generada principalmente por combustibles fósiles. Entonces, descarbonizar la matriz energética, plantear una transición y potenciar o alcanzar el máximo potencial de energía solar y eólica sería fundamental. De hecho, bueno, la provincia de Buenos Aires tiene un potencial de generación de energía eólica muy importante por sus vientos en el sur. Concretamente, otro de los ejemplos, tenemos muchos territorios en la provincia de Buenos Aires. Acá estoy viendo que está mal escrito, Tapalqué, debería decir General Guido, Chascomús, Dolores, Coronel Dorrego, son algunas de las escuelas que hoy no tienen acceso. Desde la provincia de Buenos Aires estamos trabajando en la promoción de las energías renovables en zonas remotas, en zonas que no tienen acceso a la red, para abaratar los costos de la energía y para democratizar el acceso a la energía. Esa es otra forma de entender a las energías renovables y que sirvan para el bienestar de la sociedad. Por último, medidas de adaptación concretamente. Este es un mapa de riesgo y vulnerabilidad de la provincia de Buenos Aires. Verán que donde hay más concentración demográfica es donde hay mayor riesgo y vulnerabilidad. Bueno, fortalecer la gestión del riesgo y el sistema de alerta temprana, desarrollo de sistemas de predicciones a inundaciones repentinas, concientización de la población, ampliación de las capacidades del monitoreo hidrometeorológico. Y esto es un punteo muy rápido de las cosas que fuimos trabajando en estos meses. Bueno, se jerarquizó la política climática, se creó por primera vez la Dirección Provincial de Transición Ecológica y dentro de ella la Dirección de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Se está desarrollando el Plan Provincial de Adaptación y Mitigación. Se creó el Programa Provincial, por primera vez se institucionaliza como un Programa Provincial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, en donde estamos invirtiendo más de 500 millones de pesos en fortalecer acciones de los municipios y de organizaciones sociales. Se creó el programa de energía limpia, en donde estamos trabajando con el recambio de luces LED para domicilios y para el alumbrado público, no solo para promover la eficiencia energética, sino también porque se gasta menos plata y hay un ahorro en la economía de las familias. Lo que decíamos, paneles solares para lugares aislados, como las escuelas rurales, el mapa que les mostraba. Termotanques solares para nuevas viviendas y para barrios vulnerados. Y por último, estamos a poco de presentar
un proyecto de ley provincial de cambio climático para institucionalizar la política de acción climática. Estamos actualizando el inventario de gases de efecto invernadero y estamos desarrollando el primer mapa provincial de riesgo y vulnerabilidad al cambio climático. Les pido disculpas por tomarme algunos minutos de más y por haber corrido bastante, pero bueno, son nada más que 10 meses de trabajo, pero en principio con bastantes cosas, por suerte, para mostrar y bueno, con mucho desafío por delante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hernán. Te agradecemos por la completa y tan precisa también explicación. Bien, Giovanni, ci sei Sì, eccomi. por ahí. Te escuchamos, Giovanni. Mi vedete? Sì. Mi vedete? Vedete il video? Sí, sí. Ok. Bene, buongiorno a tutti, è un grande piacere per me essere collegati con voi oggi, anche perché l'Italia e l'Argentina hanno un legame che direi è unico al mondo in termini di fraterna amicizia. 25 milioni di abitanti in Argentina sono italo-argentini e abbiamo reciproche influenze sulla cultura, sul calcio, sulla cucina, sui dialetti, sulla politica e anche, spero, dopo questo interessante convegno di oggi, anche sulla protezione ambientale e sulla sostenibilità. Io oggi qui rappresento come vicepresidente nazionale vicario di Confindustria Cisambiente 1100 aziende italiane che operano quotidianamente per la salvaguardia dell'ambiente, con 31 miliardi di euro di fatturato complessivo e quasi 100.000 dipendenti. E mi fa piacere oggi rappresentarvi come a fianco alle forme più blasonate del Made in Italy, che tutti conoscono, il furniture, il fashion, il design, il food e l'automotive, vi sia anche a pieno titolo un'altra recente forma di Made in Italy, che è quello della tutela dell'ambiente. E la tutela dell'ambiente, lo dico anche da docente dell'Università Cattolica in Marketing Territoriale, è una straordinaria leva di marketing territoriale per attrarre flussi turistici ed investitori. Se noi riusciamo ad avere un ambiente protetto, riusciamo correttamente a gestire il flusso dei rifiuti, potremmo attrarre maggiori investitori e maggiori turisti in un ambito territoriale. Vedete, oggigiorno tutti parlano di sostenibilità. Si parla di sostenibilità nella finanza, si parla di sostenibilità nella politica, ma non vorrei che questa rappresentasse troppo una moda. Oggi abbiamo bisogno, e mi rifaccio anche all'intervento di Hernán che rappresentava le conseguenze del cambiamento climatico, abbiamo bisogno di fatti, abbiamo bisogno di azioni concrete e abbiamo bisogno anche, lo dico per la situazione italiana, visto che devo rappresentare anche la situazione italiana e può darsi che sia lo stesso anche per l'Argentina, di un sistema autorizzativo che consenta veramente la realizzazione di impianti innovativi che possano produrre energia da fonti alternative. E per far questo bisogna abbattere la politica del no, la politica della formula NIMBY, not in my backyard, che è una politica utopistica e che non consente di realizzare impianti ovviamente che rispettino tutte le normative vigenti e che garantiscano la salvaguardia dei cittadini. Vi racconto solo che noi in Italia avevamo negli anni 70 un impianto nucleare che poi abbiamo chiuso. Avevamo la possibilità di mettere le trivelle nel Mar Adriatico per fare l'estrazione di oil and gas e non l'abbiamo fatto. E ogni volta che c'è da
richiedere l'autorizzazione per un termovalorizzatore i tempi si allungano proprio per coloro che sono fautori della politica del no. Quindi questa tendenza va assolutamente ribaltata, perché bisogna salvaguardare l'ambiente e bisogna creare nuovi impianti che possano realmente produrre energia da fonti alternative. E poi serve anche, lo dico in termini generali, più responsabilità ambientale, più coscienza ambientale, più cultura del rispetto ambientale, che deve partire necessariamente dalle famiglie e dalle scuole. E io più di una volta ho proposto di introdurre nelle scuole un'ora di educazione ambientale, come c'è l'ora di educazione civica, proprio per insegnare ai bambini sin a loro a tutelare il nostro ambiente. Ora vengo a illustrare, seppur brevemente anche per guadagnare tempo rispetto a questa premessa, come il nostro paese sta affrontando l'emergenza dei cambiamenti climatici e quali misure ha messo in atto. Perché questa si tratta di una delle più grandi rivoluzioni riguardo alla definizione di un modello economico di sviluppo che dovrà essere sempre più improntato ai criteri della circolarità. Pochi sanno forse, ma il nostro dicastero, il nostro ministero, ha cambiato nome nel 2001 ed è diventato Ministero della Transizione Ecologica, proprio a significare l'importanza di questo cambiamento in atto. E la strategia politica italiana in questi ambiti si basa su 3 pilastri: sul Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, il cosiddetto PNRR, sul Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti e su altri strumenti regolatori, quale il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Piano per la Transizione Ecologica e il Piano d'Azione della Strategia Italiana sulla Bioeconomia e sulle plastiche. Questi piani vanno ad affiancare il Piano Nazionale per l'Energia e per il Clima, che indaga quale sia la situazione generale in Italia, quali siano i principali progressi in termini di adattamento al clima e ai suoi cambiamenti. Il nostro è un paese che sta cercando di svincolarsi il più possibile dalla produzione di energia a partire da fonti fossili e approcciarsi a metodi alternativi basati sulle fonti rinnovabili. E abbiamo obiettivi ambiziosi. Il primo è quello di produrre quasi un terzo dell'energia, il 30%, a partire da fonti rinnovabili rispetto ai consumi finali lordi di energia, in linea peraltro con gli obiettivi della Comunità Europea. E per il settore trasporti questo obiettivo è ancora più elevato, perché la percentuale si innalza al 22%. E contemporaneamente vi è anche la strategia di ridurre, mai come in questi tempi, voi sapete anche purtroppo l'influenza che il conflitto che lambisce l'Europa, che colpisce l'Europa, sta inducendo, ridurre il consumo di energia. Quindi l'obiettivo è il meno 43% di consumo, di riduzione di consumo di energia primaria, ottenendo così un sensibile risparmio in termini di gas serra prodotti. Ma soprattutto miriamo anche alla phase out del carbone, della generazione elettrica entro il 2025, nel quadro di un'economia appunto a basse emissioni di carbonio. Il Ministero per la Transizione Economica ha adottato il Piano per la Transizione Ecologica, che fornisce un quadro delle politiche ambientali e energetiche integrato agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNR, stabilendo un nuovo obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni intorno a quota 256 milioni di tonnellate di CO2, e richiede anche l'effettuazione di ulteriori riduzioni di energia primaria rispetto a quanto già predisposto dal Piano Nazionale di Energia e Clima, in particolare dal 43 al 45%, da ottenere nei comparti di maggior potenziale risparmio energetico come quello residenziale e quello dei trasporti. Nel piano viene anche chiarito che i rifiuti
sono indispensabili in questo processo di riduzione delle emissioni, poiché le emissioni sono connesse alla quantità totale di rifiuti prodotti, che quindi va diminuita, alla quota di sostanze biodegradabili conferite in discarica e alle percentuali di recupero del metano gas in discarica. E abbiamo un obiettivo di raccolta differenziata molto ambiziosa, pari al 60% nel 2030, e oggi siamo già al 50%, e tenete presente che l'Italia è il paese più virtuoso in questo della comunità europea. Abbiamo anche nello stesso piano delle misure volte a incentivare la produzione da fonti di energia, da fonti alternative sinora purtroppo poco sfruttate, come l'eolico offshore, e poi puntando sempre sul fotovoltaico, che nel nostro paese evidentemente può rappresentare una chiave di volta, visto che è molto soleggiato, e le stime prevedono che si possa arrivare tra i 200 e i 300 gigawatt di potenza installata. Ancora, la nuova strategia prevede quindi una totale riduzione delle emissioni, un contenimento della dipendenza energetica, prefissando l'obiettivo al 2030 del 28% di consumi rinnovabili rispetto ai consumi complessivi, e le fonti energetiche rinnovabili trovano impiego diffuso anche per la produzione di calore nel settore termico, per la produzione di energia elettrica nel settore elettrico e per i biocarburanti per autotrazione nel settore trasporti. Per i prossimi anni la strategia prevede che la quota di energia prodotta da rinnovabili possa essere intorno al 28%, con obiettivi ancora più restrittivi rispetto a quelli determinati dalla Comunità Europea. Quindi obiettivo per le energie rinnovabili elettriche al 55% al 2030 rispetto al 33% del 2015, per le rinnovabili termiche al 30% rispetto al 19,2% e per le rinnovabili trasporti al 21% rispetto al 6,4%. Da ultimo vi voglio rappresentare come siano stati attuati dei meccanismi di supporto alla produzione di energia da fonti rinnovabili indirizzate verso la market parity, ovvero incentivi diretti sulla produzione a politiche abilitanti e semplificazione regolatoria. Quindi contratti a lungo termine per i grandi impianti, promozione dell'autoconsumo per i piccoli impianti, semplificazione dell'iter autorizzativo di repowering per gli impianti eolici e idrici, mantenimento delle produzioni esistenti da bioenergie e aumento della produzione idroelettrica. Per quanto riguarda, ultimo aspetto che tocco, le rinnovabili nei trasporti, è necessario promuovere il passaggio verso tipologie di carburanti a bassa emissione di gas serra durante il ciclo di vita e a basso consumo di suolo, e quindi è atteso anche un forte ampliamento nel lungo termine del mercato delle auto elettriche, e sono previsti anche diversi incentivi per i combustibili alternativi e per i biocarburanti avanzati. Prima il relatore che mi ha preceduto, e concludo, Hernan, ha mostrato delle immagini catastrofiche di eventi derivanti dal cambiamento climatico, immagini che vediamo purtroppo spesso anche in televisione e in media. Bene, di fronte a queste immagini non dobbiamo essere catastrofisti, non dobbiamo essere speculatori, bisogna prendere coscienza dei problemi e tutti insieme provare a risolverli. Il momento è assolutamente nevralgico, non bisogna dilatare ulteriormente le decisioni e le soluzioni, ma bisogna agire per non distruggere ciò che abbiamo e per garantire alle future generazioni un mondo possibilmente migliore di quello che abbiamo trovato. Questo è lo sforzo su cui dobbiamo lavorare tutti insieme, e ben vengano iniziative di confronto come quella da voi organizzate oggi, e ringrazio anche l'ambasciata italiana in Argentina, che
prevede di unire le forze per un obiettivo comune, che è quello di tutelare sempre di più il nostro ambiente e il nostro ecosistema. Vi ringrazio per l'attenzione. Agradecemos, Giovanni, muchísimas gracias por la exposición. Hasta ahora, bueno, hemos tenido un marco de lo que es la perspectiva desde Argentina, ¿sí? Y desde la perspectiva italiana, bueno, la realidad, no solo en cifras, en objetivos planteados y, como bien decías, también una generación de conciencia en cada uno de los que estamos escuchando. Bien, Antonio, ¿querés continuar? Vale, Te damos perfecto. la palabra. Bien. ¿Ven mi pantalla, no? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo le voy a hablar de un proyecto que estamos llevando a cabo entre Italia, yo como Universidad de Génova, y el proyecto se está desarrollando en la Universidad de Tucumán y el CONICET, donde yo hice mi doctorado cotitulado en Salerno, Italia. Por eso mi castellano, bueno, los argentinos se dan cuenta que no soy argentino, pero con todos los otros hispanohablantes paso por argentino perfecto. Así que seguramente voy a meter algún error de castellano, me lo dejan pasar. Lo que yo voy a hablar es de calidad de aire, de un proyecto que se llama Breathe to Change, que es una iniciativa que conecta ciencia y sociedad, digamos, para concientizar el problema de la calidad del aire, y nosotros como científicos queremos dar una respuesta. Yo soy de la Universidad de Génova, investigador y docente. Acabo de volver después de haber estado, bueno, trabajé unos años en Argentina, en la UBA y CONICET, después en los últimos 5 años en Alemania, en un postdoc, y ahora finalmente volví a Italia. Yo soy del sur, soy de Salerno, pero digamos, después se abrió una plaza en Génova, que se encuentra en Liguria, en el norte, bajo la Sila de Italia, cerca de Francia, cerca de Milán, el Golfo Ligure. Es una ciudad, una foto de Génova, así como decía Giovanni, tenemos muchas cosas en común con Argentina, la fugaza, la faina, que son palabras del dialecto genovés. Me he enterado ahora que volví, son de acá. Está la casa de Cristóforo Colombo, que es el que todos conocen. Y yo trabajo en el Departamento de Ingeniería Civil, DICA, que tiene una ala química, una ala civil, una ala ambiental. Es donde trabajo, Villa Cambiaso, aquí en Génova. Y calidad de aire, si ustedes googlean o buscan en todos lados, nos encontramos con, así como decía también Hernán Andes, con realmente una situación dramática. Se calculan que 7 millones de personas mueren por año prematuramente a causa de la contaminación atmosférica. Ese es un programa que dieron en la Euronews hace poco, por la doctora María Neira, que es de la Organización Mundial de Salud. Así como otra noticia también muy dramática, el 16 de diciembre de 2020, una nena de 9 años muere en UK por un ataque de asma, y fue el primer caso en la historia que en el certificado de defunción se pone como causa principal la contaminación atmosférica. Es decir, nosotros como científicos, eso es lo que llamamos call to action, estamos obligados a hacer algo, a trabajar en esta dirección. Cuando yo estaba en Alemania, que me fui con una beca postdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt, me encontré con el doctor Rodrigo Gibilisco, que es un químico atmosférico, ahora investigador del CONICET. Ambos teníamos la beca von Humboldt. La von Humboldt hacía reuniones de networking, y en ese networking
Estuvimos charlando, hablando, intercambiando ideas. Y cuando él se quiere volver a Argentina, había la posibilidad de acceder a fondos de la Fundación von Humboldt y empezamos a escribir este proyecto que se llama Bridge to Change. Y él quería volver a Tucumán. Yo a Tucumán había hecho mi buena parte de doctorado, he vivido en Tucumán 3 años y largos. Entonces, ¿cuál era el problema que veíamos? Es que Tucumán es la primera productora de caña de azúcar de Argentina, desde, digamos, ya hace mucho, y, y la población local ha construido todas sus casas alrededor, digamos, de esa industria, y el problema del cultivo de caña de azúcar es que al quemar todos los desechos se genera una cortina de humo enorme que todos los tucumanos durante 3 o 4 meses por año conviven, están acostumbrados. Este humo se lleva con él también todo lo que se llama material particulado, que los científicos lo tienen normalizado como PM2,5, PM4, PM10, que son partículas muy, muy finitas que inhaladas son muy dañinas para el ser humano. Además, en la temporada de incendio en América Latina, digamos, generan, son también casos que son, digamos, están conocidos en los últimos tiempos, problemas que representan, digamos, toda América Latina o todo el mundo. El aumento año tras año de los incendios se debe a distintas razones, como el aumento de la superficie destinada a cultivos, el uso de fuego como forma barata para deshacerse de los residuos después de cada cosecha, y también la prolongación de periodos de sequía. Eso es algo que tenemos también en el sur de Italia. En Argentina ya se han quemado más de 1,5 millones de hectáreas en lo que va del 2020. Si uno mira en la filmina acá una imagen de satélite de los incendios activos que tomamos por el proyecto FILMS de la NASA en enero de 2022, puede ver a lo largo de todo el mundo todos los incendios activos que había. Y eso es realmente algo que hay que pararlo. En Italia, por ejemplo, cada verano es algo que ocurre siempre. Yo he tomado un artículo de Legambiente que dice Italia en fumo, Italia en llama. Es un nuevo report del 2022, dice que en el año 2021 hasta 160.000 hectáreas de zonas boscosas y no boscosas fueron devastadas por llamas en Italia, con un incremento del más de 150% respecto al año anterior. Por supuesto, las regiones que más sufren son las del sur, donde hay más sequía y más temperaturas más altas. Entonces, en el proyecto Bridge to Change lo que propusimos es actuar mirando a las problemáticas, 3 problemáticas comunes que hay. No hay sistemas de monitoreo, falta de concienciación y no hay datos científicos. Entonces, nuestra idea era, bueno, hacemos algo mirando estos 3 objetivos o 3 necesidades y volcámoslos a ser objetivos. Y ahí fue cuando, junto con 2 chicos que después armaron una startup en Alemania y una en Argentina, armamos módulos sensores low cost, que fueron, digamos, diseñados con impresiones en 3D, lo que ven acá en la izquierda. La solución era hacer un módulo sensor de calidad de aire portátil, de bajo costo y fácil de instalar. Entonces, lo que hicimos fue armar una placa, poner los sensores que se necesitaban. Después, digamos, con el tiempo hemos enriquecido toda la arquitectura, la toma de datos, qué tipo de sensores, la estabilidad. Estos módulos sensores que ven acá, adentro tienen un ventilador para evitar alta temperatura y para tener siempre un círculo de aire y para que, digamos, pueden estar a la intemperie. Hemos también diseñado y desarrollado un dashboard, o sea, para ver los resultados en real time. O sea, uno se ubica en el lugar donde está ubicado un sensor y en tiempo real puede sacar las condiciones de contaminación atmosférica. Por ejemplo, acá pueden ver a la izquierda que uno
tiene una solapa, puede cambiar el PM, es particulate matter, o sea, material particulado 2,5, y están los distintos niveles, y cuando es en verde estás en condiciones de contaminación atmosférica aceptable, y cuando sube hacia el rojo estás, digamos, en condiciones críticas. Lo que se hizo fue, cuando el proyecto arrancó ya hace un año, hicimos un kickoff meeting hace poco para hacerlo público. La idea fue empezar a ir montando 40 sensores en ratio vía que crecen en Tucumán. O sea, de a 10 fuimos, digamos, poniendo esos sensores en toda la provincia. Y también tenemos el apoyo de la Embajada Italiana en Buenos Aires a través del agregado científico del profesor Salvatore Barba, que también, digamos, ha ofrecido también la embajada como un lugar donde podemos poner un sensor. Y un chico que está haciendo doctorado en la FACET, en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología en Tucumán, se ha presentado en una beca que ofrecían en la embajada para hacer un sistema de implementación para Big Data, para el análisis y el aprendizaje automático para la plataforma Bridge2Change, y ha salido como uno de los ganadores. Y ahora Tiziano, se llama ese chico, se va a venir a Génova para trabajar en esto, digamos, para fortalecer aún más ese proyecto. Se quedará acá en Génova desde noviembre hasta fin de abril trabajando también en eso. Así que muy agradecido también con la embajada. La falta de concienciación, lo que hicimos es también trabajar en la creación del laboratorio social Bridge2Change, que es un espacio de colaboración y aprendizaje cruzado entre académicos, responsables políticos y ciudadanos. Eso también tiene el apoyo del PNUD, de Naciones Unidas, y son laboratorios ELEA que se está armando en Tucumán bajo la dirección de Rodrigo Gibilisco. Basada en la evidencia científica, la iniciativa Bridge2Change también ofrecerá apoyo científico para instituciones gubernamentales y para la creación conjunta de políticas, tanto puede ser para mitigación de contaminación de aire o también para alerta temprana de incendios. Por ejemplo, con Rodrigo participamos activamente también en esta asociación no profit que se llama Aireamos, son de España, que tiene como objetivo conocer la calidad de aire a través de la medición del CO2. El líder de este grupo es un profesor que cuando empezó el COVID sostenía que el COVID no se transmitía por contacto, sino por aerosoles, o sea, por aerosoles en el aire, digamos, y nosotros, y por eso, pasado un tiempo, parece que eso era verdad, por eso salieron todos esos sensores de alerta COVID, que lo que hacen es miden el nivel de CO2, porque el nivel de CO2 indirectamente te da patrones de cuántos aerosoles hay en el aire. Nosotros con Neuebeck, la startup que está trabajando nosotros, hemos también propuesto un módulo sensores, que es un follower del máster que habíamos propuesto para Bridge2Change. Y con Rodrigo y otros científicos nacionales de Argentina también firmamos una carta para las autoridades de Latinoamérica y de Caribe relacionada con la salud en el contexto pandémico del COVID. O sea, dar patrones de cuáles son los niveles de ppm, de CO2 que por ejemplo, chicos que están en una escuela, cuando están en condiciones de alerta que tienen que ventilar o cuando que tienen que evacuar según los distintos niveles, que eran 400, 600 y 800. Eso fue algo que hicimos de forma, digamos, voluntaria con todo este grupo internacional donde todos éramos hispanohablantes. Bridge2Change genera la creación de las dos primeras estaciones de monitoreo con instrumentos de referencia federal en Tucumán. Y también puede ser usada por otros objetivos, como por ejemplo una vez de Neuquén, investigadores del CONICET nos contactaron para medir las emisiones de azufre debido a las actividades volcánicas en los Andes. Y también, como he dicho antes, para la prevención temprana de incendios es una técnica tener muchísimos sensores que son de low cost. Imagínense, en todo el mundo se pueden prever todos los incendios.
Lo último y termino un poco conectándome con lo que decía Giovanni. Uno de los gases más dañinos que están en la atmósfera son los NO, NO2, NOx, que por el 40% son generados por el tráfico vehicular, es la razón por la cual está la transición de autos que van con benzina nafta, se están desapareciendo y quieren desaparecer hacia auto eléctrico. Y lo que hicimos junto con Rodrigo, con la gente de Tucumán y dos grupos de Alemania, Darmstadt y Wuppertal, es proponer un hormigón de construcción. Yo tengo formación en ingeniería civil, un material de construcción que tenga una alta porosidad, enriquecido con partículas de TO2, de dióxido de titanio, que es un polvo no dañino, abundante en la naturaleza, y con eso se puede utilizar oxidación fotocatalítica para hacer limpieza en la atmósfera, digamos, en el ambiente de NO2. Es un trabajo que lo hemos publicado también en un trabajo científico, y usa este material de construcción que cuando estaba en Alemania lo hemos patentado con el grupo de Darmstadt, que es mezcla, digamos, espuma como para afeitarse con pasta de cemento para tener este material que es 20 veces más liviano que un hormigón, o sea, tiene muy poco impacto ambiental y a su vez tiene una superficie muy rugosa externa que permite hacer air cleaning de una forma óptima, y a su vez en construcción nosotros lo usamos para hacer building envelopes, para hacer digamos, mitigación energética en edificio. Última slide y termino. Estoy organizando un workshop internacional que se llama Net Zero Carbon Buildings, o sea, edificios a cero emisión de carbono en lo que es funcionamiento de un edificio y también materiales de construcción. Es un workshop que hago en Génova en el 15 de diciembre de este año. Por ahora, a todos los investigadores que estoy invitando, estoy diciendo a ellos que es un meeting no online, porque yo quiero que mucha gente venga acá, pero seguramente la idea es después hacerlo híbrido y también transmitirlo, así que cuando estén atentos si alguien está interesado, o me escriben en antonio.gaggiano@unige.it y le voy a dar más informaciones. Yo he terminado, muchas gracias. Si tienen preguntas o si pueden ver en bridge2change.org también qué hacemos, o nos pueden mandar mensaje por mail en este info que ven ahí aquí acá abajo. Muchas gracias, espero de no haberme pasado y que he sido claro. Muchísimas gracias, Antonio. Sí, efectivamente fuiste muy claro. Bueno, si alguien tiene alguna consulta, damos lugar a las preguntas, a los comentarios. Desde ya que, bueno, muchísimas gracias a los tres panelistas. Ha sido verdaderamente un placer escucharlos, tenerlos presentes. No solo por la información brindada acerca de esta temática, sino también el habernos informado y pues ponernos en conocimiento acerca de las medidas que se están adoptando sobre esta problemática. Quien tenga alguna pregunta puede abrir el micrófono y... Me olvidé de decir que el doctor Gibilisco está conectado, así que él es el químico atmosférico. Si tienen preguntas también más de la química atmosférica, yo soy más de materiales, estamos ambos. Perfecto, gracias. Sí, Daniela, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi pregunta es para Hernán. Dado que él dijo que somos uno de los países que menos contamina, con menos emisión de gases de efecto invernadero, yo le quería preguntar cómo, más que las consecuencias, porque las sabemos, cómo afectaría o en qué cambiaría la posición de Argentina a nivel porcentaje o posicionamiento de este lugar que ocupa hoy si se aprobara el acuerdo porcino con China, desde el aumento de la deforestación para la cría animal, la contaminación del aire y del agua, el aumento de la demanda de agricultura para alimentar tanta cantidad de animales. ¿Qué pensaba él sobre eso?
Bien, muchas gracias por la pregunta, Daniela. Bueno, lo primero quizás a mencionar, que no sé si todos y todas están al tanto, cuando se refiere al acuerdo porcino con China, circuló en el 2020, creo que fue, ¿no? Una propuesta de inversiones chinas, concretamente en algunas provincias del norte de la Argentina, para producir, bueno, producción de cerdos en feedlot, en megagranjas, en gran cantidad. Esto arranco con esto porque a octubre del 2022 todavía no hubo ninguna novedad. Y de hecho, fueron muchos trascendidos y muchos borradores de documentos, de incluso plantillas de PowerPoint que andaban circulando en borrador, pero nunca hubo certeza ni de la cantidad de la inversión, ni de la cantidad de granjas, ni de la cantidad de cerdos a producir y demás. Con esto no quiero esquivar la pregunta, sino, digamos, plantear desde el inicio que lo que voy a decir está partiendo de algo que todavía no ocurrió y que en realidad no tenemos la información certera. Sea como sea, también incluso una de las cosas que habría que discutir en el marco del proyecto es, por ejemplo, bueno, cómo se van a alimentar a esos animales, que es algo, cuando uno hace ganadería en corrales, en vez de hacerlo con pastura y al aire libre, bueno, uno alimenta a esos animales, sean vacas o chanchos, o cerdos, con granos. Bueno, ¿de dónde se obtienen esos granos? Porque en este caso la pregunta que haces es central, Daniela. Si uno tiene que promover el avance de la frontera agrícola para aumentar la producción de maíz, para darle de comer a esos cerdos que uno después va a exportar, bueno, eventualmente los impactos en materia de cambio del uso del suelo y aumento en las emisiones van a ser muy notables. Como no hubo nada oficial, también algunos trascendidos lo que planteaban era de que las granjas se hagan en el norte, justamente para no tener que eh, transportar los granos que se producen en el norte de la Argentina hasta los puertos de Rosario, de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir eso? Que supuestamente, según algunos, no deberían avanzar con la frontera, sino que simplemente es reemplazar hoy maíz que se exporta como materia prima, como grano, agregarle valor y producir cerdos de esta manera más intensiva. Esto es una descripción más objetiva, si se quiere, de la información que había o que no había. Yo creo que, sin embargo, la discusión de fondo en torno a la producción de alimentos con estos métodos va más allá de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sé que estamos en una charla sobre cambio climático, pero me parece que lo que tenemos que discutir es quién produce los alimentos, cómo se comercializa, qué tipo de alimentos producimos, en dónde se producen y cómo llegan a la mesa de la gente y a qué precio, ¿no? Este modelo en donde gigantescos productores, pocos, pero muy grandes, acaparan grandes porciones de la producción y del mercado, me parece que no son lo más conveniente. En caso contrario, si fueran pequeños o medianos productores o cooperativas, las que pudieran trabajar con la producción ganadera, cualquiera sea, y en distintas regiones de la Argentina, creo que incluso promueve el desarrollo territorial en nuestro país y podría minimizar los impactos ambientales, que no solo son en materia de emisiones, con esto cierro, sino también, por ejemplo, en el tratamiento de los efluentes. Los efluentes para ese tipo de producciones son temas bastante complejos para tratar y para controlar también, especialmente en países como los nuestros de Latinoamérica. Gracias. Gracias, Hernán. Juan Manuel, habías levantado la mano. ¿Te escuchamos? Hola, buen día, ¿cómo va? Me pareció súper interesante también la exposición que hizo Antonio, particularmente lo que estaba hablando sobre los sensores de contaminación atmosférica. Estaba pispeando un cachito la página de Aireamos y nada, preguntarle básicamente si tiene alguna experiencia fuera de Tucumán, en la República Argentina, con estos sensores y si tiene alguna vinculación con algún organismo público acá.
En lo que son sensores, monitorear, digamos, no sé si, no quiero equivocarme, quizás Rodrigo si está, me puede responder más certeramente, pero o sea, calidad del aire monitoreada en Argentina hasta ahora no había. O sea, la primera gran estructura de monitoreo se está haciendo ahora. Empezamos con Tucumán, donde cuando escribimos el proyecto, las asociaciones no gubernamentales que apoyaron la propuesta fueron tanto el PNUD de Naciones Unidas, ahora se sumaron al proyecto también las embajadas de Italiana y de Alemania, porque no sé si lo he mencionado, es un proyecto financiado completamente por von Humboldt, o por lo menos la parte inicial. Ahora estamos más involucrando todos los actores que no financiaron con la plata, digamos, pero que están ofreciendo. Se puso el mute, se puso el mute. No te Antonio. escuchamos, Sí, Antonio. en Tucumán, no sé hasta dónde me escucharon, pero digamos, en la propuesta tomaron parte ahora las embajadas de Italia, de Alemania, y en Tucumán está la Secretaría de Medio Ambiente. Pasa que por no vivir más en Argentina, que capaz que me equivoco, hay una Secretaría de Medio Ambiente, no sé si de la provincia de Tucumán o de Nación, que también está apoyando y trabajando activamente en el proyecto. Si Rodrigo está ahí, puede aclarar mejor. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Con Aireamos. Con Aireamos seguimos trabajando, tenemos reuniones cada 2 semanas de forma, o sea, tenemos un Zoom link que cada 2 semanas nos reunimos todo el tiempo y están todos los expertos internacionales en medición de CO2. Y una vez nuestro sensor fue enviado a Madrid, creo, o en España, a Madrid, creo, donde todos los sensores, todos los módulos sensores llegaron ahí y fueron testeados en paralelos para tener, porque cuando se habla de sensores low cost, está toda una fase de calibración y ver que todos estos sensores están dando mediciones reales y no, digamos, con una cierta grado de confiabilidad. Porque estaciones de monitoreo, digamos, que no sean low cost, son estaciones que pueden salir hasta 200.000 euros. Y que son fantásticas, bárbaras, pero lo que tienen es que no podés tener una red desparramada en varias regiones. Hay un proyecto muy grande en Estados Unidos, creo que se llama Purple Air, donde están dando eso, o sea, muchísimos sensores desparramados en toda la región, donde uno puede en real time ver qué condiciones de contaminación uno tiene. No sé si contesté a la Bien, pregunta. tenemos... Con respecto a la que construías también, hacían edificios, digamos, construcciones, Sí, digamos, con energía eficiente, digamos. sí. ¿Eso en Argentina también pudieron aplicarlo? ¿Cómo funciona eso? Digamos, en todo lo que es, yo vengo de ahí, ¿no? Yo no soy físico, químico, atmosférico. Yo, digamos, mi background yo trabajo en el departamento de ingeniería civil. Lo que hacemos mismo o sea, cuando hablamos de edificios energéticamente eficientes o edificios para cambio, digamos, que van en la dirección de cambio climático, hay un mundo enorme donde uno puede trabajar. Nosotros hemos tanto utilizado materiales reciclados para reducir el impacto de materiales de construcciones como el cemento, que es uno de los más contaminantes en el mundo. Y hace poco que todo el estudio que yo hice en Alemania, estamos generando nuevos materiales de construcciones inteligentes para hacer el building envelope, porque en italiano es cappotto, en español no sé cómo se dice, digamos, cómo aislar energéticamente un edificio.
y proponer materiales nuevos y soluciones nuevas que lo que te permiten es que básicamente en invierno no necesitas calefaccionar y en verano no necesitas prender el aire. Esa es la dirección ideal que todo el mundo está trabajando. Para hacer eso se necesitan materiales inteligentes, simulación tanto a nivel material y energética, y esa es la especialidad que hago yo y tenemos muchos proyectos en marcha, también con la Universidad de Buenos Aires, con Tucumán. Entonces, en ese que en mi gran mundo, después la parte de química atmosférica digamos, también en la que estamos trabajando. Muchísimas gracias, Antonio. Tenemos también un comentario de Clementina en chat que dice que en Zárate y en Campana también hay medición del aire en provincia de Buenos Aires. Bien, Silvina Baloppi, habías levantado la mano. Sí, buenos días. También era para preguntarle a Evo Antonio, la verdad es que me interesa mucho puesta la necesidad del ser humano en evolucionar con la tecnología y evolucionar con las construcciones. Quería saber dónde podía leer más sobre este hormigón liviano que están desarrollando o dónde se puede seguir sí, información tuya que estés desarrollando para estar en contacto y para sí, sí. poder traer algo de eso para acá, para Argentina. Obviamente que como joven me interesa el tema de ecología, de no contaminación y demás, pero puesta realmente en lo que hacemos cotidianamente y bajar la contaminación desde ahí. Sí, tenemos primero puedes ver en mi cuenta científica de Scopus, si me buscas o me escribís. Y después hay varios proyectos. Uno es energystorage.eu, que es un proyecto que yo había empezado cuando estábamos en Alemania. Lamentablemente lo tuve que dejar antes porque se me abrió otra oportunidad, pero hay proyectos. Uno se llama energystorage.eu, otro se llama miracleconcrete.eu, que es un proyecto hay varias instituciones que trabajan todo en nuevos materiales para... la idea es que un poco lo que pide la Unión Europea es hacer lo que se llama Nearly Zero Energy Buildings. O sea, son edificios que hay energía cero. No necesitas energía para que el edificio funcione. ¿Dónde está el problema? Que el 40% de la energía que el mundo utiliza, digamos, de toda la energía que el mundo utiliza, el 40% se la llevan los edificios, ¿no? O sea, estamos hablando de un tercio del CO2 producido es responsable de los edificios. Por eso hay también tanta fuente de financiación en eso. Pues digamos, en mi grupo hay también un grupo muy grande en Santa Fe, que ellos sí que quedaron en Energy Storage ahora. Lo que hacemos en materiales ultra aislantes, materiales diódicos, materiales que usan binder alternativos, o sea, cementos alternativos como los geopolímeros, agregado reciclado, fibras recicladas. Si ves en mi paper que he publicado en los últimos 7, 8 años, trabajamos siempre con eso. En la UBA también tenemos un proyecto que va a empezar en marzo que viene, se llama BEST, Bio-Based Energy Efficient for Structure of Tomorrow, que son un grupo que está Génova, Darmstadt de Alemania, Salerno, la UFRJ de Río, Buenos Aires, Quito, South Africa. Y somos un grupo de instituciones que vamos a utilizar, digamos, materiales de origen biológico, natural, para hacer eficiencias energéticas y mejor estructural del material. Pero se abre un mundo, escribime y capaz que puntual te puedo dar direcciones en la que depende, no sé de qué estás haciendo vos, pero quizás te puedo dar informaciones más puntuales en lo que te interesa. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio. Tenemos otros aportes en chat. Respecto a los autos híbridos, en Capital Federal no pagan patente. Dice Florencia, después Victoria, de Rocco Pérez, consultas avete qualche progetto per quanto riguarda l'acqua.
c'è alta percentuale di arsenico tra alti metalli che sono perjudiciali per essere vivi in genere. Rispondo in italiano, immagino. Insomma, nel nostro gruppo no, non abbiamo mai lavorato con l'acqua, però so che in uno dei gruppi di Genova, del Dipartimento DIC dove lavoro, c'è un gruppo che credo che hanno appena vinto un progettone finanziato dal PNRR, che è il Piano Nazionale di Resilienza e l'altra sì, la ricerca forse, dove loro sì controllano pure la qualità, insomma, la contaminazione anche nell'acqua. Con Rodrigo una volta ci siamo anche chiesti se i nostri sensori potessero essere applicati anche in acqua, ma ancora non l'abbiamo fatto. Insomma, noi non l'abbiamo fatto ancora, ma sicuramente ci sarà. Quando stavo a Darmstadt c'era un ragazzo indiano che lui utilizzava calcestruzzi ultraporosi. Siccome in India sono delle zone molto, molto contaminate sia nell'atmosfera ma anche l'acqua, quindi quello che faceva lui è proporre dei calcestruzzi low cost che costassero poco, e questi calcestruzzi venivano arricchiti con un materiale chimico che non è dannoso per la salute, che lo puoi bere, perché a sua volta tratteneva tutto il materiale che contaminava nell'acqua, quindi fungeva da filtro dove l'acqua entrava sporca, e in India pare che abbiano di questi problemi, e usciva poi con livelli molto bassi di contaminazione che diventava poi insomma, che si poteva bere. Però noi non abbiamo di queste expertise. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, Fer, si te parece, damos por No es una concluida. pregunta, pero acabo de entrar a la Sí, página adelante. de Breath to Change ¿Mm? y lo que está buenísimo es que lo primero que se ve es que sin datos no hay cambio, ¿sí? Ujú. Y es una de las cosas que yo sostengo en que si no tenemos datos no podemos cambiar nada. Obviamente que ustedes es porque desarrollaron estos sistemas para low cost para poder, tiene sentido que ustedes piensen esto, pero creo que eso es lo que debemos pensar todas las sociedades. Si no tenemos datos reales, lo único que estamos generando es cambios que no van con la realidad, ¿sí? Y eso me parece que es importantísimo, porque estamos hablando de que Argentina no contamine y demás, y creo que no estamos optimizando cosas. Por ejemplo, el transporte no está optimizado para nada, ¿sí? Nosotros transportamos todo con camiones, o sea, y veo la BTV. La BTV se hace en todo el país. A los que lo pueden hacer, porque el resto de los autos tenés que apagar la calefacción, tenés que apagar todo en el auto porque no pueden ni respirar adentro. Y digo, ¿estamos realmente haciendo las cosas como para tener realmente menor contaminación desde donde podemos? Cada uno. Yo hago separación de residuos para reciclar. ¿Sigue bien su curso eso? ¿Lo estoy haciendo bien? No hay un feedback, no hay un real conocimiento de estos datos, ¿sí? Y siempre sostengo, y por eso me encantó que abrí la página y fue lo primero que me apareció. Yo lo sostengo en mi vida, digo, sin datos no podemos proyectar, no podemos hacer un plan, ¿sí? Entonces, vayamos pero a los datos reales, ¿bien? O sea, si no vamos realmente al dato y hacemos un dato objetivo, sacando todo sesgo que se pueda, igual toda investigación tiene un sesgo, la hacemos los seres humanos, somos subjetivos, digo, pero tratando de tener la mayor objetividad, no vamos a ir a ningún lado. Ni nosotros como Argentina, ni Italia, ni el mundo. Y tenemos que tener conciencia de que esto es como la familia, ¿sí? Está el hermano, el primo, el tío, todos vivimos bajo el mismo techo. Si no vamos todos para el mismo lado, no vamos para ninguno.
Muchísimas gracias, Muy bien, muchas Silvina. gracias. Es cierto lo que decís y bueno, sin dudas es un tema que invita a un largo debate y que es una problemática actual importantísima, un desafío a resolver en un futuro. Bueno, desde ya agradecerles a cada uno de los que han participado en el día de hoy por su tiempo, por la escucha, por el interés y por supuesto a cada uno de los panelistas por tan excelentes presentaciones y explicaciones concretas. Si te parece, Fer, vamos terminando. Dale, Cande, buenísimo. Bueno, agradecerles de nuevo a quienes nos acompañaron hoy. Creo que las exposiciones estuvieron sumamente interesantes. Como decía, había dicho Giovanni, Argentina e Italia tienen muchos vínculos históricos, culturales, migratorios, económicos. Me parece que estos espacios son importantes para empezar a visibilizar y a tratar de pensar proyectos e iniciativas que vinculen ambos países. Me parece que la iniciativa de Bridge to Change que nos contó Antonio un poco va en ese sentido y por eso queríamos traerla hoy a este panel. Hay otras redes de medición de calidad de aire. Yo, por ejemplo, conozco Aires Nuevos para la Primera Infancia, en la cual están involucradas 5 ciudades de la Argentina, Quilmes, Córdoba, Rafaela, General Pico y Rosario. Y también se instalan medidores de calidad de aire en estas ciudades si se trata de medir el material particulado 2.5 y 10. Quizá, Antonio, sería interesante después ver algún tipo de vinculación entre esta red que ya existe y el Sí. trabajo que están haciendo ustedes. Y me parece muy importante la idea que planteó Hernán al principio de las responsabilidades comunes y compartidas, comunes pero diferenciadas, a propósito de lo que decía recién Silvana. Claramente todos debemos comprometernos con la temática, todos debemos concientizar y trabajar para modificar la contaminación ambiental y adaptarnos al cambio climático, pero hay realidades diferentes y responsabilidades diferentes, y en ese sentido me parece que la mirada desde el sur global que aportó Hernán fue sumamente interesante para entender quiénes son los grandes responsables hoy en día de la contaminación ambiental. Y celebro que el ministerio, que por primera vez la provincia de Buenos Aires tenga un ministerio de ambiente desde enero prácticamente de este año y el trabajo que han venido haciendo en estos últimos 10 meses. Así que, sin más, agradecerles. Estas conferencias se registran, se suben en la semana a la página de YouTube del CIAE. Ahí pueden encontrar todas las que hemos venido haciendo hasta ahora. Y a quienes, bueno, cursan la diplomatura, decirles que el miércoles nos volvemos a encontrar para la segunda clase de administración y gestión de las instituciones. Y forma al resto, virtual. invitarlos el próximo sábado, que tenemos la cuarta y última conferencia sobre deporte. Gracias, Hernán, gracias, Antonio, Cande, y Un bueno, gusto, un muchas gracias. saludo para todos. También a Teresa quiero agradecerle, que es del equipo del CIAE, que siempre está ahí acompañando y desde las sombras motorizando todo para que esto salga adelante. Bien. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Nos vemos, buena semana. Chao, buen fin de semana. Cuidado.